Bueno, Gabriel, bienvenido a nuestro podcast. Muchas gracias por aceptar la invitación al podcast de Mumbo. Y pues quiero que nos cuentes un poco acerca de cuál ha sido esa trayectoria que has tenido en este tema de la transformación digital. Yo he tenido la oportunidad de escucharte en algunas conferencias, pero qué bueno saber cómo ha sido ese proceso, cómo has llegado a donde estás hoy. No, Juan, muchas gracias por la invitación. La verdad, feliz de estar acá, muy contento de poder compartir esto. Sí, pues mi trayectoria básicamente, es más, esta semana casualmente hablaba con alguien que me llamó para hablar, un presidente de una compañía, y me decía, ¿de dónde venís? Y es muy charro porque mi primera profesión fue diseñador gráfico. Y uno dice, pero un diseñador gráfico metido en esto, porque lo primero que hice en este mundo fue ser diseñador web. Estamos hablando del año 98-99, cuando apenas los sitios web los estaban empezando a sacar. Yo ya estaba en mis pinitos de diseño web. En esa época usted era todo. Usted era estratega, diseñador, desarrollador, ahí no había nada. Y aprendiendo a punto de libros. En esa época eran unos libros que vendían. Me acuerdo que la empresa llamaba Macromedia. Macromedia la compra después Adobe. Y de ahí uno aprendía a utilizar todos estos programas. Y el primer libro que me metió a mí en todo este cuento fue un libro de Bill Gates. Ese libro fue el año 95, Mirando el futuro, creo que se llamaba ese libro. Y bueno, de ahí ya es una carrera que empiezo ya, hago otras dos carreras, hago una especialización. Hice administración hice después una especialización en gerencia de mercadeo. Yo siempre entendí que había que entender al cliente. Siempre desde mis inicios yo decía, lo primero es el foco, es el cliente. Y eso es lo que yo quería entender por ese lado. Luego hice una maestría en marketing e innovación y empecé todo el tema de investigación. Yo llevo ya más de 15 años en investigación, ya 17 años en investigación. Y la investigación es la que yo digo, la que me ha dado todo. Lo que yo le digo hoy a las personas es, usted hoy no sirve convivir con maestrías y carreras. Hoy es lo que usted estudia diario y te lo da la investigación. El tener, por ejemplo, lo que hago yo es un mínimo 1 o 2 papers a la semana, poderlo leer, entenderlos y luego aplicar. Entonces, he trabajado en compañías, trabajé en una compañía de seguros durante 17 años, monté toda la parte digital, me tocó crear equipos desde cero, he sido consultor, monto el modelo de transformación digital GAT, lo monto en el año 2011, cuando ni siquiera en Colombia se hablaba de transformación digital. Nosotros ya estamos investigando, ese es un modelo pues, que ha sido muy utilizado. He montado metodologías de innovación. Entonces siempre me he movido en este cuento. Yo nunca he trabajado en otra cosa más que la tecnología, la innovación y la transformación. Y a la final también, esta semana me preguntaban que qué opina del rol del CIO, del responsable de tecnología de una compañía. Yo digo, ha evolucionado totalmente. Hoy es un rol estratégico con innovación, con conocimiento de tecnología, pero no técnico. Y eso es básicamente lo que yo he venido haciendo durante todo este tiempo. Claro, o sea, no meramente que tampoco lo fuiste como un ingeniero de sistemas, Sí, no. que es técnico, sino que además ves todo el negocio, todos los negocios desde un punto de vista mucho más general. Es que si a mí me preguntan, Juan, ¿cuál es su gran habilidad? Yo digo, conectar el negocio con la tecnología. Esa es mi gran habilidad. Eso hago yo, conectar ese negocio con la tecnología. Y no que ame la tecnología per se. Para eso hay roles y para eso hay personas. Pero los niveles estratégicos, hoy un CIO, por ejemplo, es el responsable, tiene que pensar desde ahí, tiene que pensar como cliente. Yo siempre en los talleres de innovación digo, piense como cliente y no como empresa. Siempre pensando del lado del cliente. Y de ese modo uno va a poder lograr sacar nuevos modelos de negocio y sobre todo poder llevar soluciones que generen valor y diferencia en el mercado. Ok, ¿y en qué sectores de la economía has podido trabajar? Asesorar, sector de salud, industrial, ¿cuál? Bueno, yo he trabajado, bueno, en empresas, siempre he trabajado en el sector de seguros, en el sector de tecnología. Eso fue una experiencia muy bonita porque siempre estuve del lado de la empresa, pero después estuve del lado del aliado o del proveedor de tecnología. Entonces aprendí muchas cosas ahí. Y aprendí cómo son las negociaciones, cómo trabajan las fábricas de desarrollo, todo eso. He trabajado en el sector también automotriz, y ya en consultoría he acompañado muchísimas empresas de todos los sectores, retail, sectores de financieros, pues de todo. Eso es lo lindo del mundo de la consultoría, que empiezas a conocer todos los negocios y entenderlos. A mí alguien me decía, una vez que me llamaron para un cargo, me decían, están buscando este rol, lo que pasa es que necesitan la experiencia en retail. Y yo decía,
hoy en día eso no es así. O sea, antes mejor cuando uno entra a una compañía que no conoce muy bien de pronto el sector porque va como sin ninguna contaminación externa y puede empezar a proponer cosas nuevas. Entonces, yo creo que hoy en este mundo que vivimos no es que tenga experiencia en, sino más bien qué puede hacer para. Eso es como realmente lo que uno revisa en estos temas. Bueno, y entonces, por lo que veo, te ha tocado prácticamente lo que se llama esa cuarta revolución industrial desde el año 95 prácticamente. La tercera. La tercera y la cuarta, esa mutación. O sea que te ha tocado llegar desde lo mecánico y analógico hasta lo digital y ya más tecnológico. ¿Y qué es lo que más te ha sorprendido, digamos, en ese camino que has recorrido, que tú has visto? ¿Qué es lo que más te ha sorprendido? Es que mira que yo empiezo en el año 98-99 y en esa época, pues los que se acuerdan de eso, la conexión a internet era a través de un módem de teléfono, que uno en las casas no podía ni o hablaba por teléfono o navegaba por internet, cualquiera de las dos, pues no podía hacer las dos al mismo tiempo. Es más, si usted estaba navegando, para que las personas más jóvenes lo entiendan, si usted estaba navegando en internet, que la navegación era pues casi nula, y ya entraba una llamada, lo desconectaba de internet, o sea, se caía la conexión a internet. Sí. No funciona. Entonces, tocarle a uno, me acuerdo del primer foro, para los que entiendan que era un foro antes, eso no era pues lo que tenemos hoy como de redes colaborativas, es lo que llamamos los foros Altavista. Yo no sé los que se acuerdan de Altavista, uno entraba y creaba unas salas y ahí uno iba hablando con las personas. Ha sido muy bonito este proceso porque me ha tocado ver el crecimiento de lo digital, más que todo, ¿cierto? Porque uno ver, por ejemplo, en el año 2000-2001, cuando yo entro a la primera compañía a trabajar, en la compañía de seguros, cuando empezamos a montar el primer sitio transaccional, eso realmente era complejo, hablar de un sitio transaccional. Le estabas pegando directamente una base de datos, estabas haciendo cosas, estabas exponiendo información, era apenas empezar. Y me vengo todos estos años hacia ahora y empezar a ver la inteligencia artificial. Entonces uno le ha tocado muchísimas cosas, o sea, muchísimas cosas. En el 2007, cuando sale el iPhone, cuando Steve Jobs lanza el iPhone, que eso fue para mí, ahí es cuando yo empiezo a investigar de innovación digital. Nosotros en el grupo de investigación ahí decimos, la innovación digital se vino porque salieron las apps. Las aplicaciones no existían en los teléfonos, los teléfonos eran casi básicamente llame y había una navegación ahí medio por internet, pero la aplicación revolucionaria en todo el mundo. Es que para mí esa ha sido una de las revoluciones grandes, lo que hizo Steve Jobs en el 2007. Y ahí nacen modelos de negocio. En 2008 nace Uber y en 2009 Airbnb, que ya empezamos a hablar de transformación digital. La transformación digital se empieza desde el año 2008, 2009, 2010. Nosotros empezamos a investigar en el 2010. Y era eso, era entender cómo la tecnología empezaba a cambiar los modelos de negocio. Hay gente que dice, no, la tecnología no cambia los modelos de negocio. Claro que sí. ¿Usted cree que Uber o Airbnb existen si esa tecnología no existiría? Ahora, que hay un proceso estratégico de entendimiento, por supuesto, y que hay un proceso de personas, por supuesto. Yo he sido el primero que defiendo la cultura dentro de eso. Pero sí, ha sido un camino que me ha tocado muy bonito entender todo esto, y ahora que ya estamos a puertas de la quinta revolución, la gente no cree, pero ya estamos. Estamos a nada de la inteligencia artificial general. Muchos dicen que no. Yo los invito a que se lean una entrevista que le hicieron al dueño y CEO de OpenAI, hablando de lo que se viene, que es el quinto momento. Él habla de 5 momentos. Estamos en el momento 2, falta el 3, el 4 que ya están muy próximos, y el quinto que va a ser la inteligencia artificial general. Vamos a llegar a la quinta revolución. O sea que realmente el salto lo dio Steve Jobs. Para mí sí. O sea, no, el salto lo han venido dando muchos. Microsoft en su momento ha hecho mucha evolución, pero Apple indiscutiblemente ha hecho muchas cosas, y llegar a lo de las aplicaciones, es que las aplicaciones cambiaron el mundo como lo conocemos hoy. Fíjate que muchas cosas se basan en aplicaciones. Tener ese concepto de un teléfono donde cada aplicación hace cada cosa, pues eso revolucionó mucho el mercado. Por supuesto, han venido cosas nuevas. Además, una cosa que a mí también me sorprende de la estrategia e inteligencia de Apple es que las aplicaciones no son ellos los que las hacen, sino que han puesto a la gente a correr a crear aplicaciones, y ellos se convierten en un sitio, en un marketplace. En marketplace. Es un marketplace donde usted descarga, y fuera usted les tiene que pagar a ellos por tener su negocio ahí. Entonces el negocio de ellos es redondo porque tienen el dispositivo donde esas aplicaciones funcionan, tienen la tienda donde hay que bajarlas y hay que pagar por ellas.
Entonces, y la gente para poderla necesita el teléfono, entonces venden el teléfono, venden absolutamente todo. Apple aunque hoy en día yo veo a Apple en su innovación muy bajito. Yo creo que la falta de Steve Jobs se siente. Por supuesto, claro que con las gafas de realidad mixta que ellos han lanzado, ahí cogen un poquito de mercado, todavía muy costosas, todavía no van a ser tan masivas, pero eso ya empieza a mostrar también otro camino. Sí, en este podcast que nosotros aquí estamos dirigidos más que todo al sector salud. Veo que te has movido pues en muchos ámbitos del comercio, muchos negocios diferentes, pero también has visto como transformaciones en el tema, transformación digital y avances en el tema de la salud. Pues nosotros los acompañamos, pero yo quisiera que nos pusieras un poco de pronto en contexto si tienes una idea de cómo ha sido la cronología de algunos eventos que han sucedido respecto a la salud particularmente. Por supuesto, es que fíjate que también estoy en el sector salud, en una de las compañías que trabajé, es una de las EPS grandes de acá del país, entonces conozco también muy bien el sector. Y por supuesto la salud ha tenido grandes avances y los que vienen. Solamente hablar de un software de inteligencia artificial, que ya lo hemos visto, que es capaz de detectar cáncer de seno en una mujer 5 años antes de que un médico lo pueda hacer, por ejemplo, hablando desde la medicina. O por ejemplo lo que ya están, no sé si has visto lo que ya plantearon, que ya está el paper hecho, dicen que entre 10 y 12 años se puede demorar, y es la donación de cuerpos. O sea, por ejemplo hay un accidente de una persona, queda con muerte cerebral, y hay una persona que tiene su cuerpo invadido de cáncer, su cabeza no, y lo que hacen es que le cortan la cabeza y hacen el trasplante. Eso lo hizo primero un doctor en el año 60, entiendo yo, con unos monos, alcanzó a hacer un trasplante de cabeza, pues el mono duró muy poco, no, pues lógicamente no podía caminar, pero quedó vivo. Y esto que están planteando es un tema con inteligencia artificial que es capaz de conectar toda esta parte de la cabeza. Ustedes que son médicos pues entenderán más, pero capaz de conectar la cabeza con el cuerpo. Y eso eso está escrito, dicen que entre 10 años más o menos se puede demorar eso. Entonces uno empieza a ver, ahí nace una tendencia que se llama la cuarta edad. La cuarta edad es que vamos a vivir entre 150 y 250 años. Y viene todo eso y se habla de la inmortalidad digital. Entonces, por ese lado la medicina mucho. Ahora, por el lado del paciente, lo que están haciendo las clínicas. Hoy una clínica, ¿en qué se diferencia? En la experiencia del paciente y de su acompañante, a través de tecnologías, ¿cierto? A través de, por ejemplo, anteriormente pedir que todavía yo no entiendo cómo hay, y me ha tocado a mí, para pedir una cita tenés que llamar 24, mejor dicho, no te contestan el teléfono, cuando hoy fácilmente tú puedes entrar a un sitio web y ahí hacer el agendamiento facilísimo. Toda esa experiencia tiene que empezar a cambiar. Entonces, desde ahí también, digamos que muchas cosas han venido cambiando. Todo el tema de la telemedicina, por ejemplo. Anteriormente, en pandemia se vio. O sea, en pandemia empezamos a ver que la telemedicina sí era importante y servía. Entonces yo creo que la medicina ha evolucionado mucho. No solamente desde la parte médica como tal, que yo creo que ha avanzado demasiado y lo que va a avanzar, porque la inteligencia artificial, yo digo que va a ser de lo que más era avanzar a la parte médica. Pero también lo otro que hablaba, lo de la experiencia dentro de lo que puede pasar en clínicas, consultorios, hospitales, en fin, todo esto. Y hablando, yo creo que por lo que estoy entendiendo y lo he visto también es que digamos que se divide como en dos. Una parte es la parte médica que está enfocada pues en el desarrollo tecnológico para diagnóstico, tratamiento, aumentar la calidad de vida y aumentar la expectativa de vida. Y por otro lado, mejorar la experiencia también del paciente cuando está intentando acceder a unos servicios de salud. Pero también sé que hablas mucho sobre el tema de cultura porque ahorita lo mencionaste. Y la cultura organizacional te refieres, la cultura de las empresas, la cultura de los consultorios y cómo la tecnología apoya esos procesos. Es que, Juan, te voy a decir algo. En todo esto, en todos los sectores vamos a encontrar gente que tiene miedo al cambio. Y yo les voy a decir algo, el cambio ya está. Y estamos viviendo una era y la que vamos a vivir es de cambio continuo. Anteriormente estamos mucho en zonas de confort. Fíjate que en mi nueva conferencia yo digo hay que pasar del estado quieto, ¿cierto? El estado neto ahí al estado de ebullición, a ese estado donde realmente yo sé que tengo que cambiar día a día. Yo te voy a poner un ejemplo de lo que me pasó en Perú. Una vez me llamó el gerente general de una clínica en Perú y yo estuve allá, en Lima, conociendo porque ellos querían empezar a hacer todo un tema de transformación digital en todas sus clínicas. Y me contó una historia y me dijo, ¿cómo te parece que yo compré, pues acá en la clínica compré un software alemán
que lo que hace es que mientras, estoy hablando de hace 4 o 5 años, porque si yo te lo cuento ahora, pues con los software que tenemos de inteligencia artificial es mucho más fácil. Pero digamos que el tema fue que trajeron un software que lo que hacía era que mientras el médico estaba con el paciente y el paciente le iba contando, ¿cierto?, para su historia clínica, por qué está acá, etcétera. Normalmente, ¿qué hace un médico? Un médico lo que hace es que está en el computador tomando nota de lo que el paciente le está diciendo. Eso genera realmente no una empatía entre el médico y el paciente, lo que le busca es que cada vez sean más humanos. Entonces este software lo que hacía era que los dos iban hablando y el software iba escribiendo absolutamente toda la historia clínica para tener ese contacto, que a mí me parece una excelente idea, porque hoy necesitamos médicos más humanos, médicos que realmente hablen con uno. Pero me decía, la adopción fue casi cero, ningún médico lo quería adoptar. ¿Qué pasó ahí? Ahí hay un tema totalmente de cultura. Por eso la gestión del cambio que se hace en las organizaciones es tan importante. Si él hubiera hecho una gestión del cambio, primero tener una conversación con esos médicos, primero contar cuál era digamos, a lo que se quería llegar, el beneficio que tenía eso, seguramente lo hubieran adoptado. Pero como no hubo nada de eso, sino llegó la tecnología, ahí no hubo nada. Por eso siempre decimos, la estrategia nunca empieza por la tecnología. Yo tengo una frase que dice, la tecnología no crea la estrategia, la tecnología habilita la estrategia. O sea, yo primero creo la estrategia, por supuesto que yo tengo que conocer las tendencias, yo tengo que saber qué está pasando en el mundo, porque eso me va a ayudar me va a dar un indicio de lo que puedo hacer. Pero primero tengo que crear una estrategia, luego de crear una estrategia, que es el qué y el por qué, creo un cómo, que es la innovación. Bueno, yo ya quiero llegar a esto, ahora ¿cómo lo voy a hacer? Creo la innovación, y creando esa innovación voy a implementar tecnología, porque estamos en la era digital. Cualquier proyecto que hoy hagamos lleva tecnología. Entonces, ese es como el camino, y cuando creo esa estrategia, dentro de esa estrategia, luego entendiendo ese cómo, tengo que definir cuál va a ser el proceso de gestión del cambio que tengo que hacer, porque la gestión del cambio no solamente se hace para el personal interno de una organización, se hace también para el cliente. Bueno, qué valioso lo que acabas de decir, porque muchas veces en Mumbo pues nos encontramos con médicos que estamos asesorando que quieren tecnología, pero muchas veces quieren sistematizar cosas en los consultorios, pero no están funcionando ni siquiera de forma mecánica o análoga. Entonces, como que no hay una visión, no se sabe qué es lo que realmente se quiere lograr. Entonces, hacer un plan, que es lo que estás diciendo, tener un plan, una estrategia, y después es que se ve cómo la tecnología le va a aportar a ese proyecto. No, me parece muy valioso lo que acabas de decir, y te adelantas con la pregunta que creo que no sea solamente exclusiva de los médicos, sino que cuáles son esos desafíos que enfrentan los médicos cuando se van a implementar las nuevas tecnologías. O sea, cuáles son los desafíos, no digamos de los médicos, cuando llegan a una empresa y entonces el CEO se le ocurre que van a mejorar el desempeño y llevan una tecnología. ¿Qué es lo que has encontrado en general? Pues el ejemplo que pusiste de la clínica, pero ¿has visto otros casos también? Claro, y hoy con inteligencia artificial pasa. La gente está muy asustada diciendo todo eso me va a reemplazar. ¿Están pensando a ver si lo hacen o no? Yo siempre le digo a la gente, no piense que la inteligencia artificial lo va a reemplazar a usted. ¿Sabe quién lo va a reemplazar a usted? El que sepa utilizar la inteligencia artificial. Ese sí es el que lo va a reemplazar a usted. Entonces usted tiene que preparar. ¿Por qué? Porque usted hoy a través de la inteligencia artificial usted es más efectivo, puede hacer cosas mucho más rápidas. La gente cree que vamos a seguir viviendo de horarios. Los horarios en las empresas se van a acabar. Yo trabajo de 7 a 5. No, eso ya se acabó, eso lo hacía antes. Yo les voy a dar un dato. Hace 40 años, lo que usted hacía en un mes, hoy una persona lo hace en una semana. Hace 40 años. Y ya hoy, lo que usted hace en una semana, lo hace en un día. Entonces, las empresas no pueden seguir valorando al recurso ni nada por horas, por tiempo, sino por los objetivos que logre. Entonces la gente es súper preocupada porque yo ya trabajé por la mañana 2 horas y ya hice lo que tenía que hacer, y se queda como, no, pero ¿cómo así? Yo tengo que hacer más cosas. ¿Por qué? No, utilice su tiempo en otras cosas, haga deporte, esté con la familia, lea, estudie, que es que hoy tiene que estudiar permanentemente. Entonces hay que quitar ese chip de la cabeza, porque eso va a pasar, y eso ya lo estamos viviendo. Entonces, tenerle miedo a la tecnología te va a llevar a cosas peores. Es mejor entender la tecnología y saberla usar. Yo no sé, yo por ejemplo, como uso ChatGPT diario, yo creí que todo el mundo lo hacía.
cuando me vengo a encontrar que nadie lo hace. O sea, que le hablas a personas de altos cargos de compañía y dicen, yo ni siquiera lo he intentado usar. Yo digo, pero ¿cómo así? O sea, si eso a mí me está resolviendo problemas, cantidades de cosas, estoy estudiando por ahí, estoy haciendo mis cosas, todo lo que yo hago me baso en eso porque es una ayuda. Ahora, no es que me esté reemplazando, pero sí me está ayudando muchísimo y estoy siendo más productivo. Estoy siendo mucho más productivo de lo que era antes. Uno ve, por ejemplo, Copilot de Microsoft, que ayuda muchísimo a las empresas. Lo que pasa es que cuando ves a Copilot, todo el mundo dice, qué tan bueno, eso le hace la presentación a uno. No, él no le hace la presentación a uno. Usted tiene que tener claro qué quiere hacer. Usted tiene que tener claro cuál va a ser su storytelling de su presentación. Y es lo que le va a ayudar a ustedes a traer unas frases concretas para esa presentación y volvérsela mucho más estilizada, mejor. Claro. ¿Cierto? O por ejemplo en Excel. ¿Cuánto tiempo le gastaba a una persona generar una macro o generar unas fórmulas para sacar una información, unos datos? Yo ya simplemente a través de un comando le digo qué necesito y él me los crea. Me está ahorrando tiempo, no necesito saber de eso. Entonces él me está quitando, Juan, lo que está pasando. Y hay gente, y yo pues respeto todas las opiniones, esta es mi opinión, pero yo creo que la parte técnica cada vez va a ser menos. O sea, cada vez vamos a necesitar menos cosas técnicas. Vamos a necesitar más habilidades más estratégicas, habilidades más de creatividad, habilidades más de toma de decisiones, por ejemplo, los desarrolladores de software. O sea, ya hay herramientas de inteligencia artificial que te crean el código. Entonces hay gente que dice, no, pero es que ese código puede estar mal. Yo no sé, puede que hoy sí, pero si hoy lo hace, imagínense en un año. Es que la gente no piensa en lo que era ChatGPT hace un año y medio. ChatGPT hace un año y medio respondía casi como un chatbot. Vaya a ver lo que hace hoy. Y es apenas año y medio. Entonces, digamos que en 2 años ese software te va a hacer el código como es. ¿Qué necesita hacer esa persona? Menos técnica, más con habilidades creativas. Que el del negocio o el líder le diga, vamos a hacer esto en la compañía. Y que él sepa llegar a ese software a decirle, esto es lo que necesitamos. Y él pueda crear el código que es. Entonces, mira cómo cambian los roles. Ahora, él se gastaba todo un día volteando código. Ahora no. Ahora se va a demorar 2 horas al día mientras empieza a configurar lo que va a hacer ese software. Entonces le va a quedar más tiempo libre. Eso es lo que va a pasar. No nos asustemos, es una realidad. Claro, es una de las cosas que, por ejemplo, las personas temen, ahorita lo decías, y muchas veces las secretarias, entonces, pues a veces temen de pronto porque van a perder el empleo, que porque hay un software que va a dar las citas. Y resulta que es que ya ella no tiene que dar las citas, sino lo que tiene que hacer es hacer interacción con algunos pacientes, porque no con 100 que están llamando, sino con 10 que realmente necesitan la interacción y dedicarles el tiempo a esos 10. ¿Qué pasaba antes? Las secretarias 3 días después llamaban porque no habían tenido tiempo de contestarle a todo el mundo, porque les tomaba mucho tiempo y quizá de esas llamadas el 50 o el 60% no eran necesarias. Entonces, hoy en día realmente hay que cambiar es como ese chip de decir, lo que mencionabas ahorita, conocer un poco más de la inteligencia artificial, cómo nos puede ayudar a nosotros en los consultorios, diseñar esas estrategias y no sentir que es que nos están desplazando. Pero otra cosa que dijiste súper importante es el tema de actualizarse y realmente es preocupante ver que la penetración de la inteligencia artificial y de los ChatGPT, de los Gemini y todas esas cosas, pues uno se da cuenta como que la gente todavía está esperando a ver qué están esperando. O sea, se están quedando atrás. Cada día que pasa están quedando más atrás, ¿verdad? Y eso le merma la productividad a la gente en las empresas y en los consultorios también, ¿verdad? Es que eso es el reskilling. El reskilling es lo que hablabas de la secretaria, por ejemplo. Claro, ella de pronto para dar citas ya no va a estar, pero tiene que tener otras habilidades necesarias, creo que lo mencionabas. Hombre, hay unos pacientes que yo quiero que sea directamente, pero entonces, ¿qué tipo de herramientas voy a usar para hablar con esas personas? Voy a hacer una videollamada con ellas para que sea más cercano. Entonces yo empiezo a entregarle otro tipo de habilidades y eso es lo que va a pasar. O sea, por supuesto, hay muchos trabajos que se van a acabar. Eso no lo podemos tapar, Juan. ¿Cómo vamos a tapar eso? Claro. Muchos trabajos se van a acabar. Eso ha pasado en todas las revoluciones. En la primera pasó, en la segunda, en la tercera, en esta está pasando, en la quinta va a pasar, en todas va a pasar. Ahora, lo que pasa es que en las revoluciones anteriores unos trabajos se acababan y salían otros que seguían siendo muy técnicos y que realmente la formación para esos, digamos, no era tan grande. Hoy en día es al revés. Hoy en día, si una persona realmente quiere llegar a esos nuevos empleos que se van a generar, tiene que empezar a estudiar más. O sea, ya no solamente es con ser una parte técnica o ser una parte de fuerza, trabajo de fuerza, no. Aquí el trabajo cada vez va a ser el trabajo mucho más pensante. Yo digo, ¿qué necesita la inteligencia artificial de los seres humanos? Ya no es qué necesitan los seres humanos de la inteligencia artificial, sino ya es al revés.
¿Qué necesita la inteligencia artificial de los seres humanos? Claro, eso no es que realmente busca allí qué es lo que le va a ayudar y además pues te lo hago también como pregunta, esta velocidad a la que vamos, uno no hay forma de prever qué va a pasar en un año, en 2 años, porque esto es una cosa así que está... Las empresas se equivocan cuando todavía siguen haciendo planeaciones a 3, 4 y 5 años. ¿Qué empresa puede hacer una planeación hoy en día, 5 años, de decir mi visión en 5 años es tal cosa? Cuando estamos viendo los cambios que se vienen, y no solamente los cambios tecnológicos, que esto lleva también a otros cambios, cambios del comportamiento humano, cambios del consumidor, cambios de la geopolítica, cambios económicos, o sea, todo eso está cambiando, o sea, nos hemos dado cuenta de la geopolítica, cómo viene cambiando en el mundo, y cada año vemos diferente. Anteriormente la geopolítica ni se movía, en algunos países que tenían una orientación, otros otra, hoy se mueve de una forma diferente, la macroeconomía se está moviendo diferente. Entonces hacer planeación a largo plazo no, yo siempre, por eso cuando yo hago las consultorías, yo les digo a la empresa, lo primero que hacemos es hacer un foco estratégico, no planeación estratégica, no foco estratégico, quiere decir, hoy, dentro de un año, ¿qué queremos ser? Y a los 6 meses reviso cómo vamos, si tenemos que cambiar algo. Y eso se llama la estrategia ágil. Eso es ser una estrategia ágil, una estrategia que esté todo el tiempo pensando en ella hacia dónde voy. Porque planeación estratégica hoy es imposible. El mundo, miren, cuando uno está en el lado de la investigación, usted no se pueden imaginar lo que viene. O sea, lo que viene es cosas que uno jamás, o sea, ni siquiera por allá pensando en esas películas de ciencia ficción, ni siquiera eso, lo que se viene para el mundo. Entonces, la recomendación es preparación, vivir este día en el que estamos y, por supuesto, pensar a mediano futuro, no a ese largo futuro, que vamos a poder hacer. Y con estos temas tecnológicos tan dinámicos, a veces uno pues, se tarda en tomar una decisión de adoptar una nueva tecnología y empieza como a ensayar una cosa y otra y se puede pasar un año mirando y tomando decisiones. ¿Cuál sería como la recomendación frente a eso, ya que pues hay tanta dinámica y de pronto uno dice, voy a adquirir este software, voy a adquirir esta tecnología y resulta que en un año ya no sirve? O sea, ¿cuál sería la dinámica? ¿Adoptarla, ensayar y descartar? ¿O cómo sería la...? No, es que mira que, Juan, que pasa lo mismo que pasó con las redes sociales. En el boom de las redes sociales cuando nacen, todo el mundo, entonces salía cualquier red social y todas las empresas ya sacan su botoncito de esa red social, crean un perfil porque sí, porque era la red social que acaba de salir. Uno no puede ser así. Si hay que hacer algo que se llama la gestión de la tendencia, la tecnología es una tendencia. Entonces yo tengo que gestionar, entender cada tecnología, conocer muy bien. Fíjate que uno de los roles del CIO que hablamos al principio es eso también, tener muy claro qué tipo de tecnologías están saliendo. ¿Por qué? Porque uno la mira, la estudia y uno dice, ¿esto me podría servir para el negocio? ¿Sí o no? ¿Esto me podría? ¿Sí o no? O sea, uno empieza a descartar o a entender. No todas las tecnologías son para todos los negocios. Todo el mundo habla de inteligencia artificial. La inteligencia artificial tiene muchas aplicaciones, desde el RPA, la robotización de procesos, que a muchas empresas les sirve. Otra, crear modelos de negocio basados en datos. Otra puede ser la experiencia del cliente. Entonces, es entender qué tipo de tecnología realmente yo requiero para mi organización, dependiendo también, vuelvo, repito, de una buena estrategia. Bueno, cambiando un poco del tema, hay algo que siempre nos preocupa a nosotros los médicos, es esa privacidad del paciente, la ciberseguridad, porque con todo, cuando se vuelve tan digital, entonces todos los datos, quién los está manejando, tantas cosas que han pasado con datos sensibles, Facebook, bueno, etcétera. ¿Cómo nos enfrentamos a eso? ¿Cómo lo aceptamos o qué hacemos? No, yo creo que la estrategia de ciberseguridad en cualquier parte es importantísima. Y ahorita te voy a hablar de una que todavía las empresas no están teniendo en cuenta, que le llama el deepfake. Nadie todavía está hablando de eso. O sea, lo conocemos, pero todavía no lo estamos gestionando. Entonces, lo primero es entender que la ciberseguridad en todo momento es importante, más para un médico. Un médico tiene información sensible del paciente, lo que llamamos esa información que es supremamente secreta, que en las historias clínicas eso es muy celoso, porque así debe ser. Entonces, tener muy bien dónde estoy almacenando esos datos, porque si lo que estoy haciendo es teniendo archivos de Excel en el computador, pues creo que esa no va a ser la forma. Entonces, ¿cómo tengo que empezar a trabajar yo en tener bases de datos en nube, por ejemplo, a través de herramientas que lo que hagan es que todo esté repositado, pues todo quede depositado ahí? Porque pues algunos utilizan software, digamos, de un tercero, porque así se necesita de un seguro, etcétera. Ya serán ellos los encargados, pero muchas veces son los pacientes de uno. Entonces la recomendación es eso. El tema de deepfake, ¿qué es deepfake? Es todo lo que es noticia falsa creado con inteligencia artificial, por eso se llama profunda.
O sea, se llama noticia, digamos, profundamente falsa. ¿Qué pueden hacer con eso? Yo le he dicho a muchas compañías. Dígame usted, por ejemplo, el presidente de un banco, llámese como se llame, sale ahorita en un video por WhatsApp diciendo: me llamo Julianito de tal, soy el presidente de este banco, les cuento que nos acabamos de quebrar, por lo tanto necesito que saquen el dinero de sus cuentas porque no vamos a poder lograrlo. Y es exactamente ese presidente hablando con la misma voz. Real. ¿Qué pasa? Quiebran un banco. Todo el mundo sale disparado a sacar la plata, a hacer de todo. Ese es el deepfake. Entonces hay que tener mucho cuidado con eso. Yo no veo a la gente hoy tan preocupada y las empresas tan preocupadas en eso. Y hay que tenerlo en cuenta porque, vuelvo, repito, ese ejemplo que yo les digo, hoy puede ser real. Puede que no sea tan perfecto hoy, porque todavía tiene algunos, pero estamos a esto de que ya sea la voz del presidente y sea el video del presidente ahí, de ese banco hablando, o de cualquier tipo, pues, de compañía. Entonces hay que tener mucho cuidado con eso. Imagínense en el caso de los médicos. Un médico, por ejemplo, que salga diciendo: lastimosamente acabo de hacer una cirugía mal hecha, mi paciente se murió por culpa mía. ¿Qué puede pasar? Lo acaban. Entonces, ¿cómo vamos a empezar a gestionar todo eso? Que va a ser un tema que para las próximas elecciones de todos los países en la parte política va a ser muy grave, porque vamos a ver candidatos diciendo cosas que no son, etc. Hoy, por ejemplo, hay compañías, de todas estas compañías de seguridad, las más grandes del mundo en seguridad, están trabajando mucho en software que sepan reconocer eso y eliminar. Los grandes jugadores de redes sociales como Meta, todos estos, están desarrollando software para poder detectar ese tipo de... Pero hoy no lo han logrado. Hoy no lo han logrado. Tú has visto el video que yo creé con música de una canción de Medellín, todo hecho con inteligencia artificial, y eso me lo dejó pasar por cualquier parte. Y esa música no es de nadie, fue creada todo con inteligencia artificial, entonces todavía es que no esté muy realmente blindado, ¿no? Blindado no está. Hablando respecto, digamos, uno de los primeros contactos que nosotros como médicos tenemos con la tecnología es con las historias clínicas, ¿cierto? En nuestros consultorios, me refiero. Entonces, digamos, ¿qué le tendría que decir uno al que le provee la historia clínica digital? Que dónde están esos datos, qué le debería uno exigir a esa persona o a esa empresa, si eso dónde va a quedar, qué medidas de seguridad o qué software tiene que manejar ellos, qué les debería uno pedir. Yo lo que siempre digo es que todas esas bases de datos, ojalá en ese caso están en la nube. Cuando uno tiene un proveedor de nube, tenés todo ahí los servicios, tenés todo el servicio de seguridad, tenés todo el servicio de mantenimiento, de almacenamiento, todo. La nube es tan buena por eso. A veces sale costoso, a veces no, todo depende por lo que yo quiera hacer, pero esa es la mejor recomendación. Siempre tener un proveedor de nube donde uno pueda tener una buena base de datos ahí y ahí almacene sus datos. Por supuesto, una cosa es tener los datos y otra cosa es la visualización de los datos, son dos cosas diferentes. Claro, hay una cosa también, hablando de otro tema, es que pues, dentro del tema de salud nos preocupa mucho, pensamos mucho en la longevidad, en la buena calidad de vida, en el monitoreo diario de nuestro cuerpo, en saber, y hoy en día también se ha desarrollado muchísima tecnología en torno pues, a monitores que hoy en día existen en ropas y cosas de esas. ¿Has tenido algún contacto, algún conocimiento sobre cómo esa transformación digital ha ayudado a prolongar esa calidad de vida o a mejorar la calidad de vida? Es que fíjate que hoy, como el mundo ha cambiado tanto, hoy las personas ya tienen más conciencia del ejercicio, de comer sano, y las mismas marcas se han puesto a ver qué hacen. Hay una marca de ropa deportiva que toda la vida ha sacado tenis para correr, ropa pues para gimnasio, y se metieron en el negocio del entrenamiento a través de la data. Y ellos, por ejemplo, ¿qué hicieron? Ellos te venden un kit que puedes tener tu reloj inteligente, ellos te proveen una manilla, tienen un cinturón y tiene una pesa. Y a través de una aplicación de inteligencia artificial ellos te dicen qué crees, o sea, cuál es tu objetivo. Mi objetivo es mantenerme bien o bajar de peso. Te hace el entrenamiento y todos los días te pone la pesa, todo, absolutamente todo está conectado a través de IoT. Y esto genera una serie de datos y una serie de cosas que te empiezan a ayudar. A mí eso me sorprende porque fíjate cómo un modelo de negocio que era pura ropa deportiva ya se va para otro lado o empieza a tener un modelo paralelo como lo es el tema del entrenamiento usando los datos y la inteligencia artificial. Ellos están conectados, por ejemplo, con médicos, deportólogos que le van enseñando a la aplicación qué es lo que tiene que hacer y qué le tiene que explicar a cada persona.
y cada vez se crean más dispositivos inteligentes también para hacer diagnóstico, para hacer tratamiento. Fíjate que ya hay uno que lo tengo en mi conferencia para el tema del cáncer de piel. Y es un dispositivo que simplemente lo pasas como si fuera como fuera el médico, el dermatólogo, y es un aparatico como un escáner chiquito y lo vas recorriendo por todo el cuerpo y él analiza cada una de las partes y si tienes algo mismo inmediatamente te lo dice. Entonces fíjate, entonces la pregunta ahí es, ¿eso está reemplazando el médico? No, está haciendo una tarea que la hago desde mi casa, pero si el dispositivo encuentra algo que no está normal, es más, desde ahí puede agendar directamente la cita con el dermatólogo. Entonces fíjate que se me está convirtiendo en una herramienta que al dermatólogo le va a llevar más pacientes. Claro, pues, y también otra cosa es la accesibilidad que tiene a distancia. Personas que se encuentran en áreas donde... Que no pueden viajar todos los días a ir a una cita o algo, exacto. Entonces lo que hace es que le va haciendo y le hace el diagnóstico y ya le dice, no, lo mejor es agendar una cita con este médico. Entonces, no son reemplazos lo que yo digo en esos casos, son apoyo, complementos que van a ser mucho más importantes. Por eso vuelvo a esa tendencia que llama la cuarta, las personas de enfermedades van a morir cada vez menos. Claro, hay mucho más medicina preventiva. Por ejemplo, ya tengo una pregunta, Juan, ¿tú sabes por qué la donación de órganos está en peligro por los carros autónomos o no? Por los carros autónomos, no, ni idea. Eso es un tema que yo lo hablo también y yo le digo a la gente, ¿usted sabía que la donación de órganos en el mundo está en peligro por los carros autónomos? Mire, pero que tiene que ver una cosa con la otra. Sí, sí, sí. La mayor donación de órganos en el mundo se da por los accidentes de tránsito. Como los carros autónomos no se van a chocar ni se van a accidentar, va a bajar la donación de órganos. Y por eso hoy se trabaja en la impresión de órganos 3D. Eso es una de las realidades que hay. Increíble. Gabriel, a veces nos sentimos abrumados muchos médicos que de pronto yo conozco colegas que todavía siguen utilizando historias clínicas en papel y cuando se oye un podcast como este en que estamos hablando de tantas cosas, pues la gente dice, uy, pero a mí me dejó el tren y yo ya me quedé aquí. ¿Alguna recomendación de pronto a un médico que está en esa situación? Dice, ¿qué debería hacer? ¿Yo por dónde empiezo? ¿Qué hago? ¿No hago nada? ¿Me quedo quieto? ¿Qué me va a pasar? Lo que tiene que buscar es alguien primero que le dé una asesoría, no desde la tecnología, volvemos a lo mismo, desde la estrategia. ¿Qué quiere? ¿Qué necesita? ¿Cuál es su consultorio? ¿Cuál es todo lo que hace? Y ya con eso, ese asesor le va a guiar y le va a decir, listo, lo que vea usted, por ejemplo, está llevando las historias clínicas como deben ser, eso ya hay que llevarlo a través de un software. Busquemos el software a su medida. No quiere escribir, hay puede hablar. No, exacto. Y lo otro es que hay unos que se llamamos open source. Para los que no saben qué es eso, son software gratuitos. No son los más recomendables, son los más económicos, pero hay algunos que pueden servir porque hay proveedores que los toman, los pueden customizar y llevártelo a tu necesidad. Y no son costosos. Entonces, eso es lo que tiene que... Un buen asesor te hace eso, te ayuda a buscar eso. Un CRM, por ejemplo, dice, CRM para médicos, claro. Es que el paciente es un cliente, así de sencillo. El paciente es un cliente y como tal yo tengo que gestionarlo, tengo que saber de él, tengo que felicitarlo el día del cumpleaños, tengo que saber cómo sigue, tengo que hacerle un seguimiento. Ese paciente, entonces, en los casos de cirugía plástica, usted operó a la mamá, pero tiene 2 hijas. Posiblemente también van a ser tus pacientes y esas hijas van a tener hijos o tienen amigas, entonces ¿cómo empiezo a gestionar una comunidad alrededor de eso? Y eso hoy solamente se hace como a través de la tecnología, no hay otra. O sea, ese voz a voz de antes, hoy no te va a llegar así. El voz a voz. Y por eso yo les hablo, ojo cómo hacen las cosas, que ahí viene la otra parte de Juan, y es que las redes sociales, en el teléfono hoy, el consumidor o cliente, como se quiera llamar, tiene el poder. O sea, a un consumidor le va mal en cualquier cosa y tiene las redes sociales para acabar con la marca que sea. Entonces hay que tener también mucho cuidado ahí. Y esa es otra gestión que tienen que hacer, sobre todo los médicos. Cómo están gestionando sus redes sociales, su reputación, su marca personal, cuando no son empresas, cuando son simplemente el médico solo que tiene que crear una marca personal. En este caso es de la medicina. Claro. Pues creo que uno de los mejores consejos que le podemos dar a los que están asistiendo a este podcast es que próximamente vamos a tener el Mumbo Summit número 2, donde vas a estar dándonos una conferencia y vamos a tener un taller. Yo creo que es un buen espacio para comenzar de pronto como a tener un poco de acceso más a toda esta
temática que vas a hablar de pronto, así para contarles un poquito a los oyentes. Hoy estoy con una conferencia que se llama Líderes, Tendencias y Tecnología, la tríada del cambio. Vamos a hablar de esas tendencias de la quinta revolución. Yo vengo haciendo investigación con la China hace 2 años y medio. Es impresionante lo que les voy a mostrar. Y muchas cosas que vienen de la medicina les voy a mostrar ahí. Muchas. Les voy a mostrar del liderazgo 5.0, quién es ese líder 5.0, y al final voy a hablar de 3 tecnologías: inteligencia artificial, lo físico y lo digital, y una que no ha entrado todavía ni siquiera a Latinoamérica, que llaman los robots que se vuelven compradores por nosotros. Es una tendencia bien interesante. Y en el taller que mencionas, vamos a ver un taller de 2 horas de lo que es la inteligencia artificial, pero no técnicamente hablando, sino más estratégica hablando. ¿Para qué sirve? ¿Cómo es? ¿Qué es inteligencia artificial generativa? ¿Cómo se usa? ¿Cuáles son los casos que hay en el mundo? Todo eso lo vamos a ver ahí. Bueno, pues una oportunidad increíble para hablar de estos temas, porque pues, nosotros hemos tenido oportunidad de interactuar con muchos médicos y darles asesoría en sus consultorios, y vemos que la verdad, yo creo que nosotros nos estamos quedando atrás. Vemos a veces las cosas como muy lejanas y muy distantes, y yo creo que los que estamos lejanos y distantes somos nosotros, que estamos viendo que todo eso está pasando y lo estamos simplemente viendo pasar y no estamos montándonos en el tren. Yo también, como decías ahorita, estoy utilizando muchísimo la inteligencia artificial, cada vez más, porque es que es un aprendizaje, ¿cierto? Y es como un autoaprendizaje, Gabriel. Uno va como practicando, y en la medida en que se practica, pues se adquiere un poco mejor la habilidad. ¿Y sabes qué? Todos los que nos están viendo y escuchando ya utilizan inteligencia artificial. ¿Cómo? Si utilizan Waze, tienen inteligencia artificial. Si utilizan el buscador de Google para buscar algo, están utilizando inteligencia artificial. Si, por ejemplo, ven Netflix todos los días, fíjense que Netflix les hace unas recomendaciones a cada uno de sus películas. Eso es basado en Machine Learning de inteligencia artificial. Siempre tiene que tener los conceptos, uno, que es inteligencia artificial básica, cuál es la Machine Learning y cuál es la Deep Learning. Uno dirá, no, esos términos son muy técnicos. No, son términos que hay que entender no desde lo técnico, sino más desde lo estratégico. Excelente, Gabriel. Pues creo que hemos abordado una gran cantidad de temas que van a inquietar, porque el objetivo sobre todo de esto es inquietar a quienes nos estén oyendo, médicos de pronto que están recién saliendo de la facultad, que están muy dedicados a la medicina solamente, y hay que empezar a diversificar el conocimiento, lo decías muy bien, y cómo esa educación online hoy nos puede enseñar también tanto. Y también a esos médicos que de pronto llevan más tiempo con unos consultorios que están funcionando como funcionaban hace 20 años y no han realizado ninguna transformación. Entonces creo que los beneficios de esta conversación que acabamos de tener pues son muy grandes. ¿Quisieras dejarle algún mensaje adicional a nuestros médicos que nos están escuchando el día de hoy? No, lo que les quiero dejar es, recuerden, el cambio, la gestión del cambio, entender muy bien la tecnología. Miren, yo sé que ustedes son médicos, como otros son financieros, como otros son, en fin, todas las profesiones. Entiendan la tecnología. Cuando les digo, entiendan la tecnología, no estoy diciendo aprendan a desarrollar. Ustedes no tienen que aprender a desarrollar nada. Es simplemente estudiar y entender esa tecnología. Y ojo, no les estoy diciendo tampoco la tecnología que ustedes usan para sus cirugías, para toda su atención, que esa es importante, sino la tecnología per se alrededor que hay, que les va a ayudar a ser más eficientes y a que conozcan realmente lo que hacen ustedes. Bueno, Gabriel, muchísimas gracias. Juan, mil gracias por la invitación.